Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas está conformado por 15 países. 5 de ellos tienen una membresía permanente. Los demás tienen una pertenencia temporal. Los 5 miembros permanentes son Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia. Los 10 miembros no permanentes son electos cada 2 años como representantes regionales y el organismo tiene una presidencia rotativa que se define mensualmente por orden alfabético. La reforma del Consejo de Seguridad es quizá el tema más álgido que se discute en Naciones Unidas en el día a día. Hay desde luego temas específicos de momento como la crisis reciente en Libia o lo que ha estado ocurriendo en la primavera árabe, casos como las operaciones para el mantenimiento de la paz en ciertas zonas de África, pero digamos en el substrato de la discusión en Naciones Unidas, el tema de la reforma del Consejo es algo que está muy candente siempre y presente. Básicamente hay países contestatarios y países del status quo, ¿no? Los países del status quo que tienen este asiento permanente y países contestatarios que sienten que después de 70 años de nacimiento de las Naciones Unidas y los cambios tan grandes que había en el mundo, ya es hora de tener algún tipo de configuración distinta. Y por ejemplo Alemania, Japón, la India y Brasil, son el G4 famoso, el grupo de los 4, ha buscado activamente que se les acepte como miembros permanentes también, con la discusión o no si tendrían derecho de veto, ese tipo de cosas. Pero en la medida en que se da este debate, ocurre también que, por ejemplo, países como Sudáfrica dicen, ¿pero qué no va a haber ninguna presencia africana en esto? Y así nos lo podríamos llevar al infinito. ¿Por qué no hay un representante permanente musulmán? ¿Por qué no hay uno escandinavo, uno latino? En fin, podríamos tener una cantidad de variedades muy grandes y de subcategorías. Y cada quien hace retratos hablados para que su país luzca mejor dentro de este debate. Hoy día, ¿cómo está esa situación? ¿Se están moviendo las cosas? ¿Qué tipo de dinámica se está dando en torno a esto? Bueno, veamos primero dónde están los factores comunes. El denominador común es la aceptación general de que el Consejo vive una crisis de representatividad. Difícilmente se puede decir que un Consejo de 15 representa a 193 Estados miembros. Recordemos que la única vez que se ha modificado fue en el año 63, cuando pasamos de 11 a 15 miembros. Realmente hay una necesidad de adecuar el Consejo en términos de representatividad, pero sin perder de vista que para que sea ejecutivo y por ende eficaz, tampoco puede crecer demasiado. Sí, si tienes 40 metidos ya no se pueden. Entonces, todos en estos 20 años de discusión, como anotabas, todo el mundo oscila alrededor de un consejo que vaya entre 20, 21, quizás hasta 25 miembros, pero no más. Ese es un punto en donde prácticamente todos estamos de acuerdo. El segundo... Pero ahí estaríamos entre efectividad y representatividad. Entonces hay que guardar ese equilibrio. Porque puede ser mucho más representativo como la propia Asamblea General, pero después no. Pero es inoperante, es absolutamente inoperante. Segundo, hay que cuidar también que en el marco de una reforma del Consejo, con lo complicado que esto significa, porque hay que también recordar que esto supone reformas a la Carta, y toda reforma a la Carta supone a su vez que los 5 miembros permanentes ratifiquen esas reformas. El candado estuvo muy bien hecho en San Francisco. Con que un solo Estado miembro permanente no ratifique, no entran en vigor las reformas. Entonces tiene que ser, en una reforma de esta magnitud, tenemos que cuidar también otros aspectos como es los métodos de trabajo, la relación entre el Consejo y la Asamblea, la rendición de cuentas, incluso la posibilidad, ojalá, de poder regular, si no suprimir, el famoso derecho de veto. Es una reforma que también todos dicen no puede limitarse al tema de la representatividad. Donde no estamos de acuerdo es, en efecto, donde algunos quisieran un reconocimiento de que la historia ha cambiado, de que son países extraordinariamente comprometidos con las Naciones Unidas, con el desarrollo, con el mantenimiento de la paz, y que no entienden por qué siguen pagando pues, las facturas de la Segunda Guerra Mundial. Y son exactamente, dentro de los 4 que mencionabas, 2, Alemania y Japón, que buscan un reconocimiento de que la historia ha cambiado. Y en el caso de Brasil y la India, lo que buscan es el reconocimiento de que son actores
crecientemente más importantes en la escena global y que, por ende, merecen también tener un estatus que se corresponda con su importancia real en el mundo de hoy. Y en eso la gran mayoría no está de acuerdo. No está de acuerdo porque considera que si algo ha cambiado en las relaciones internacionales es precisamente una mayor democratización de las relaciones internacionales. Recordemos simplemente pues, la descolonización de los años 60. ¿Cómo podríamos hoy querer generar clubes más excluyentes en un mundo que es cada vez más incluyente? Simplemente no tiene sentido. Y yo recuerdo una frase que tú siempre utilizabas, Enrique, en Nueva York, cuando decías, ¿por qué habríamos de tomarle una foto por definición estática a un mundo por definición dinámico? ¿Por qué yo no creo que el estatus de Japón en la escena global vaya a alterarse fundamentalmente en los próximos años, pero probablemente el de Alemania sí, en una configuración europea cada vez más integrada? ¿Por qué Alemania tendría que tener un reconocimiento de una situación que eventualmente sería infinitamente más lógico pensar en un asiento permanente para la Unión Europea y no para Francia, el Reino Unido o eventualmente Alemania? Lo que vemos dentro de los mismos 5 permanentes, la Unión Soviética que emerge de la Segunda Guerra Mundial, el poder que alcanza hasta los años 80 a nivel global, tiene poco que ver con la actual realidad de Rusia. Exacto, exacto. El caso de China, más bien es el fenómeno contrario. Era, si se permite la frase, el patito feo de los 5, el más pobre, el que tenía más problemas de integración, etcétera. El último en dotarse del arma nuclear. Exactamente, y hoy día, o de incluso tecnologías de punta, etcétera. Y hoy día, pues es un país que ya es la segunda economía del mundo. Es decir, estos altibajos que se dan en los países, en las potencias, llevarían a que estemos cargando con alguien dentro de 25 años que ya no, que en el 2011 lucía como una potencia muy interesante, pero que ya no lo es. Entonces tener entradas y salidas de alguna manera con un sistema evolutivo como es la propia realidad internacional, a mi juicio sería la clave. Y donde finalmente lo que hay que reconocer es la voluntad de un número creciente de Estados miembros de aportar su contribución a las tareas de mantenimiento de la paz. Un país, por pequeño que sea, puede hacer una contribución interesante en las labores del Consejo. Yo recuerdo el caso de Bélgica, que dentro de las crisis constitucionales belgas suele no tener gobierno, y sin embargo hizo una contribución muy importante en toda la temática de los Balcanes, en una participación muy reciente, justo antes de que nosotros entráramos. O Singapur, que coincidió con México en 2002-2003 y tuvo un papel muy importante en la negociación sobre el tema de Irak. Entonces esos países que quieren participar... Importa hasta quién es el representante permanente, bueno, qué gobierno está en turno. La actuación de Estados España, Unidos, por ejemplo, o de Estados Unidos, que es permanente, no ha sido la misma en la época de Kennedy que en la época de Reagan o en la época de George W. Bush. O la de España en 2 años, cuando cae el gobierno de Aznar, hay un cambio radical. Esa es dramática. Es paradigmático. Dramática, dramática. Entonces, hay países que crecientemente quieren aportar su contribución al Consejo de Seguridad. Hoy en día 70 no lo han hecho, ya sea porque no han querido o porque el sistema se lo ha impedido. Y que sería perfectamente legítimo que quisieran estar de manera más frecuente en el Consejo. Servir es una cuestión de servicio, de vocación de servicio. Pero también de prestigio. Y de prestigio porque también. El tema principalmente en el caso de, lo separaría un poco, el caso de Alemania y Japón están entre los contribuyentes más altos al sistema de Naciones Unidas en términos de dinero. Sí, a las tareas de desarrollo. Son de los que aportan más dinero. Sí. Y dicen, bueno, aquí los japoneses o los alemanes sí somos muy requeridos cuando se trata de sacar la chequera, pero cuando se trata de buscar un asiento en el Consejo de Seguridad nos cierran la puerta. La población en Alemania o en Japón se va a desalentar con lo que es las Naciones Unidas. Es decir, ¿para qué le estamos pagando tanto dinero a este club? Sí, ese es un tema también de es un tema interna, de desaliento que puede generarse. Entonces, los equilibrios son extremadamente delicados. Pero por eso lo que propone México, y que reiteró ahora en la reunión ministerial convocada por Italia, la canciller Espinosa, es un sistema de reelección inmediata
que hoy en día la Carta no permite, para que aquellos que quieran tener una estancia más larga en el Consejo puedan en efecto postularse, pero pasando por las urnas, es decir, por el voto democrático en la Asamblea General, donde tengas que hacer campaña y demostrar que tu participación valió la pena y que te mereces ser reelecto, y quizá con términos de mandato más amplios, porque mi referencia cenicienta es que en efecto 2 años es muy poco. Entonces, lo que hemos propuesto y ha sido estudiar términos de mandato que pueden ser superiores a 5 años, hemos adelantado algunas ideas, y que entonces den una suerte de semipermanencia, si le queremos llamar así, pero que pase siempre por el requisito del voto democrático en la Asamblea General. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte y continuamos con el tema de la reforma del Consejo de Seguridad.